Un cordial saludo para todos. Es muy interesante para el CIBEP tener la oportunidad de iniciar un nuevo camino, de explorar nuevas formas para llegar a acompañarnos durante este periodo de tiempo de confinamiento y encierro. Pedimos disculpas, estamos teniendo un pequeño lapsus, digamos, en el enlace para nuestro directo por YouTube. Ya estamos próximos a dar formal inicio a nuestra actividad. En primer término, quiero agradecer al CIBEP por la invitación a participar en esta actividad para moderar en este pequeño espacio de conversatorio, en esta primera experiencia de aproximación, nuestro inicio, digamos, en el tema de virtualizar nuestra actividad de académica, de acercamiento y de proximidad. Hemos querido iniciar, digamos, con un tema que es sin duda obviamente palpable, sensible, que nos acoge y nos cobija, digamos, por lo que estamos viviendo todos, por lo que en última significa también la causa y la razón para que estemos en este ejercicio de, de aproximación, digamos, por vías diferentes a las que habitualmente estábamos acostumbrados. Pero bueno, reitero nuevamente, agradezco al CIBEP esta nueva forma de facilitar el encuentro, de facilitar que la academia que no se detiene, que sigue pensando, que sigue reflexionando, tenga espacios como el que hoy iniciamos para que nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestra gente cercana con la que hemos venido trabajando durante tantos años pueda seguir en contacto con nosotros y entre ellos y poder compartir una reflexión importante sobre estos temas. Hoy nos convoca un tema muy importante. Vamos a ocuparnos, digamos, de alguna manera de lo que significa el aislamiento y la situación de confinamiento social a partir de la pandemia del COVID-19. Pero, digamos, para no generar espacios de repetición y de ruido eco en lo que ya seguramente ustedes están acostumbrados a escuchar en relación con este tema, trataremos de abordarlo desde perspectivas diferentes. Hoy por eso hemos invitado dos personas de altísimo perfil y con las que sabemos vamos a tener la posibilidad de realizar una conversación amplia, nutrida, sensible sobre este tema. Y parte de ello entonces me sirve para dar paso a lo que sería nuestra primera conversación, a nuestra primera ponencia. En este caso hemos invitado al psicólogo clínico Sergio Yepes Yepes. Sergio Yepes es psicólogo clínico con magíster en intervención psicosocial, doctorando en psicología, es profesor en la Universidad de Flores en Buenos Aires, es investigador y trabaja igualmente en la atención a pacientes, digamos, y ha tenido por esa órbita una aproximación muy cercana, muy humana, digamos, muy a individuos, digamos, que padecen y que han tenido que soportar este proceso de modificación del convivir y de las circunstancias sociales que nos concitan. Entonces, sin más preámbulos, quisiéramos darle la palabra a Sergio para que pueda compartir con nosotros por un lapso de 20 minutos sus reflexiones sobre el tema. Muchas gracias, Sergio, y bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias al CIBEP, gracias a BMO también porque me hace la invitación para dar asistencia y para poder, bueno, compartir un poco lo que hemos venido trabajando, un grupo de especialistas en el área. Yo quiero acotar que mucha de la información que está acá es información que se va dando, como todas estas cosas de la pandemia, en tiempo real, y es el levantamiento, relevamiento de información que hemos hecho con psicólogos y compañeros del área en toda América Latina. Así que
para nosotros es importante que se pueda observar qué es lo otro que está detrás de la pandemia, qué es lo otro que está detrás del COVID. Así que bueno, me voy a asistir con algunas láminas, solo son una referencia para poder alinear el pensamiento, pero bueno, por supuesto al final pueden hacer preguntas, van a hacer a Fernando, Fernando los va a trabajar con nosotros al final de las dos ponencias. Entonces, paso a compartir con ustedes la presentación. Sabemos que tenemos un delay con Zoom, así que bueno, vamos a esperar a que podamos presentarla. Llamado resiliencias forzadas, sintomatología y victimización familiar en tiempos del COVID-19 y notas interdisciplinarias, porque como bien les vengo diciendo, son notas que devienen de el trabajo de compañeros y compañeras de toda el área de la salud mental y de la medicina en general, de la salud, que están en este momento afrontando la pandemia. Casi todos nosotros estamos viendo cómo la pandemia nos toca a todos y a todas, pero profesionalmente solo vemos un área, y es el área de la medicina tradicional, pero tenemos toda una línea de contención, que es la línea de contención emocional, que tiene ahora en este momento muchísimo trabajo, y somos los profesionales de la salud mental, así como los otros profesionales de la salud que también están allí. Yo le doy las gracias a todos los que participaron de las preguntas que hice por los grupos, distintos grupos de psicólogos en América Latina, tanto de los colegas de la diáspora venezolana como de los colegas de otras nacionalidades que devolvieron e incorporaron información para que esto pudiera darse en este momento. Hemos centrado nuestra revisión en América Latina por la información que hemos tenido. En este momento en América Latina tenemos 383.670 casos de COVID y 21.528 muertes. La cuarentena, como momento, como espacio, tiene también su cuarentena emocional, su cuarentena psicológica, su expresión en nuestra vida cotidiana y su manifestación, su abrupta manifestación, nos da una serie de secuelas que tenemos que ver y que tenemos que reflexionar en este momento. Cuando nos plantean que somos poblaciones de riesgo o población de riesgo y nos dicen que los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas lo son, inmediatamente tenemos que irnos a dar cuenta que estas que están acá son por lo menos el 40% o 50% de nuestra población. Y eso es bastante. La mitad de la población de la humanidad está en riesgo. Cabe destacar, y es importante para aplanar los conceptos, que una crisis para toda persona involucra situaciones de transferencia de situación, transferencia de estatus, de condición. Las migraciones, las pérdidas del empleo, la enfermedad que genera peligro para la vida, el peligro por la muerte o la separación y las mudanzas son nuestras tradicionales situaciones de crisis. En este caso, estamos afrontando al COVID, que nos plantea, en muchos casos, la posibilidad de la pérdida del empleo, la posibilidad de la enfermedad real, posibilidad de la enfermedad con peligro a la vida, la muerte de algún familiar, sobre todo de nuestros ancianos, de nuestros adultos mayores, y la separación de nuestras familias, que en este momento, si bien estamos unidos, como ahora lo hacemos, vía una pantalla, todos sabemos que esta realidad virtual no es la que nos gusta en general, o sea, no es lo que nosotros deseamos como una vinculación social, somos seres sociales. Para seguir aplanando un poco las condiciones, decimos que el síntoma que se presenta a partir de la manifestación de un conflicto, una tensión o problema, y los síntomas que nosotros vamos sintiendo, que vamos teniendo, se pueden manifestar en el cuerpo, en la mente y en las relaciones con los otros. Todo elemento, toda vivencia que nosotros tenemos deja un resto, a pesar de que lo contemos, a pesar de que pase el tiempo, deja un resto
emocional, una energía psíquica que se condensa o en el cuerpo, o en la mente, o en las relaciones. Y hace lo que denominamos síntomas. Así que muchos de ustedes van a sentir en este momento síntomas psicosomáticos, problemas en la espalda, problemas en la musculatura, problemas para la digestión, dificultades para respirar. Algunos tienen dermatitis, algunos se les ha caído el cabello. Eso está allí. Otros, de acuerdo a su personalidad y a su estructura, pueden tener mayor influencia sobre lo que es el sueño, tener rumiaciones, que las rumiaciones son estas repeticiones continuas de lo que les ocurre, y fantasías. Y hay alteraciones en las relaciones humanas, es decir, nos cambia el humor, tenemos interacciones conflictivas o no conflictivas. Si es importante, lo que les coloco acá es que todos estamos afectados por el COVID. Esto es parte de las entrevistas que hemos hecho y quería compartirlos. María, una paciente de 42 años que dice, el tema no es el encierro, es el no producir, no saber si habrá trabajo cuando salga de aquí. Esta es una de las portadas, primera plana de la portada del Tiempo en Colombia. Dice, bueno, última hora, cuarentena total en Colombia. Hemos decidido por su bien que debe estar en aislamiento social obligatorio. En aquel momento no dudábamos de eso, hoy no lo dudamos, pero empezamos ya a partir de la primera semana de esa cuarentena a sentir efectos. Acá hago un especial apartado sobre lo que ocurre en este momento con las personas que tienen el COVID. Las personas que tienen el COVID sufren lo que ellos denominan o se puede construir conceptualmente como una muerte social. Es un sujeto que no puede levantar la mano para decir lo que quiere hacer y que no puede, en muchos casos, tampoco elegir a dónde estar. Pacientes que hemos atendido en diferentes países nos dicen, es que me bajé del avión, la policía me colocó en un autobús o colectivo y me llevó a un hotel o a una residencia militar y nadie me dijo nada. Eso, por supuesto, genera un impacto importante. Y estos son pacientes potenciales COVID. Imagínense qué pasa con un paciente COVID que cualquier persona que se le acerca debe estar forrada, vestida, envuelta en plástico. Hay posibles abusos de poder. Esta persona tiene una demanda de información que no se le resuelve. En muchas ocasiones la pregunta es, ¿cuándo me iré de acá? Esa respuesta no la tiene nadie, porque la única respuesta es cuando te mejores. Y entonces el último en cantar es el cuerpo. Luego tiene situación de aislamiento para evitar el contagio, pero como hoy bien me decía una paciente, me decía, hay personas que han muerto y se han despedido de sus familiares vía el iPad de la enfermera que los atiende. Y luego está la condición y la sensación de la pérdida de la libertad, que también se acompaña en algunos casos con la sensación de secuestro. Sientes que están secuestrados por el Estado. Trabajando un poco las poblaciones de riesgo, esta población, nuestros adultos mayores, la situación es que 95% de los adultos mayores afectados muere. Quédate en casa, eres población de riesgo, ese es el otro mensaje. Hay una incompetencia de la asistencia privada en salud, ¿qué es esto? Yo soy un adulto mayor que ha estado toda su vida trabajando para tener una buena jubilación y poder pagar una asistencia privada, recordemos que estamos hablando de América Latina, y no sirve, porque cuando el COVID entre en mi cuerpo, voy a ser asistido en el hospital público. Eso, psíquicamente, sin que nosotros hagamos ningún tipo de observación sobre eso, si la salud pública o es privada, en la persona le genera un impacto importantísimo, ¿okay? Y genera indefensión. Se atiende solo emergencias y 65%, y esto es bien importante, suspendió sus citas rutinarias por temor al contagio o porque el sistema no le da respuesta. Y son personas con necesidades puntuales. En términos de los efectos, la mayoría de ellos sufre de ansiedad, depresión y miedo, es lo que reportan nuestros colegas en América Latina. Hay un incremento en el consumo de psicofármacos. Hay algo importante y es que aquellos psicofármacos que tenían que ser vendidos con recetas moradas, especiales o azules, de acuerdo al país en el que usted esté, pues ahora
solo con decir que no tengo la receta, usted puede ir a comprarla. Eso incrementa el consumo de los psicofármacos para dormir sobre todo. Entonces, eso es importante porque esto también genera un vínculo con condiciones previas que es delicado. Hay, y esto es fundamental, un 90% de personas infoxicadas. Aquí utilizo un término de una colega, Marta Gabas, que dice que hay un asunto llamado infoxicación. Y la infoxicación, que no es maravilloso este término, es la gente se contamina con la cantidad de información que consume. Son personas que no se acercan ni siquiera a sus familiares más cercanos por temor al contagio, porque a mayor cantidad de información, mayor es el miedo por un asunto vicario. Aquí hay una revisión vicaria, es decir, cuando veo que a otro le pasa algo, yo siento que me va a pasar. Bien, 100% de los que reportan pacientes adultos mayores en esta condición se sienten en soledad e indefensión, aun cuando tengan a sus familiares cercanos muy viviendo con ellos o apartados. 80% tienen cambio en el estado de ánimo y una sensación de muerte inminente para ellos. Es decir, es muy probable que muera. 100% de los pacientes tienen trastornos de sueño. 60% de la población, estamos hablando de la familia, acá pido disculpas por las familias homoparentales, conseguí fue este logo, dice, bueno, 60% de la población está en aislamiento, está la continua competencia por el espacio, es decir, hoy en una superficie de 50 metros cuadrados está toda la familia promedio en América Latina tiene 6 personas, así que imagínense que este espacio es de pura competencia. Las tareas cotidianas pasan a ser rutinarias, pero también conflictivas. Y hay una situación de cómo, para los que están en la línea tecnológica, cómo hago mi teletrabajo. Si necesito privacidad, ¿cuál es el ambiente en el que yo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que anular y dónde tengo que meter a la familia? Entonces, ocurre que las empresas obligan a las personas a estar 8 horas trabajando, pero a su familia la termina poniendo esta persona en un cuarto, en un baño o en la cocina, aún mayor aislamiento. ¿Okay? Además hay una situación con las tareas escolares, hay un exceso, es un reporte que hacen todos en toda América Latina, desde México hasta Argentina, y dicen, bueno, hay un exceso de tareas escolares. Esto ha ayudado a la vinculación de los padres, pero también ha ayudado a generar situaciones de estrés por no saber manejar esta condición. Y algo que es bien interesante y es esta competencia por la tecnología. No todas las familias tienen computadora, todos los miembros de la familia. Algunos ni siquiera tienen computadora, solo tienen teléfonos, en la mayoría de los casos. Así que hay una competencia por la tecnología que está muy, muy dada en este momento y de ahí vienen incluso algunos gastos especiales. Algunos efectos que hemos visto de parte de estos compañeros y compañeras de profesión nos van diciendo situaciones importantes. Uno, el desempleo y la incapacidad. Esto es una relación, una díada de o estoy desempleado, porque la mayor parte o cobra la mitad del sueldo o no está trabajando. Recordemos que en América Latina, por cifras de la CEPAL, sabemos que 45 a 40% de la población está en situación de trabajo en negro, es decir, trabajo informal, lo que significa que ante una cuarentena no tiene justificación para movilizarse, lo que además significa que no puede ir a ganar dinero. Y esto genera una proyección de la incapacidad de resolver las tareas cotidianas y las situaciones de pago y todo lo que tiene que ver con la solvencia de la familia, lo que pone en peligro a la familia. Se reviven los conflictos, se reviven muchos de los conflictos de las parejas, se empiezan a tomar de nuevo discusiones sobre elementos que estaban previos, porque bueno, ahora se han agotado los pocos espacios vacíos. Hay consumos inesperados, se hacen gastos, erogaciones del presupuesto de la familia, como la adquisición de un nuevo televisor, la adquisición de una computadora, de un nuevo teléfono, porque bueno, no estar conectado es la muerte. Y además hay consumos en casa como, bueno, alimentación delivery y otras que están afectando eso.
y psicosocialmente esto tiene un efecto importante en la vida de las personas. Hay países en los cuales incluso han obligado a los bancos a generar cuotas mínimas automáticas, porque esto está causando presión. Incrementa la agresividad hacia los hijos y las hijas. Es importante esto porque ya la hija o el hijo en una situación de conflicto familiar no tiene que lidiar con un solo padre conflictivo o con problemas, sino que lidia con los dos y a veces con tres, porque está la abuela o un tío o alguien que está en situación de ansiedad. Si usted tiene un chico de 7 años, una chica de 7 años, una niña de 4, un niño de 4, buscando salir a hacer actividad y tienes 3 adultos que están terriblemente conflictuados con lo que va a pasar. Así que esto es caldo de cultivo para más de un grito, más de un golpe y más de un castigo innecesario. Y está ocurriendo, hay una cifra que lo incrementa. Los mismos padres, los mismos pacientes adultos lo plantean, su situación y su motivo de consulta ha sido: me preocupa que estoy siendo muy agresivo o muy agresiva con mi hija. Hay un quiebre en la distribución del poder, y es decir, si está papá y mamá, o si está papá y papá, o mamá y mamá, ¿quién en este momento es el que tiene el poder de reprender al niño o a la niña? ¿Quién? Cuando hay situaciones de trabajo, lo que ocurre es que a las 8 horas llega uno de los miembros de la familia y colabora o asiste, pero por lo general la distribución del poder radica en uno y el otro es auxiliar. Ese es el funcionamiento tradicional de la familia. Hoy día tienes esos dos ejes de poder en el mismo espacio. Para el niño esto es difícil de entender y difícil de manejar para poder resolver situaciones. Hay rupturas en la convivencia. Muchos pacientes, familias y muchas parejas han dicho: me quiero separar, ya definitivamente esto me lo determinó, ya esto es lo que quiero. En los hoteles y lugares y refugios de las ciudades de toda América Latina, los operadores de asistencia y de asistencia COVID se han encontrado con la diatriba de una pareja que estaba en una habitación solicita separarse, lo que genera a su vez dificultades para todo el sistema, pero hay que hacerlo, por supuesto. ¿Okay? Luego viene esto de convivir con el agresor. ¿Qué pasa con aquellos casos en los cuales ya la agresión venía dándose, donde la mujer ya estaba generando situaciones de defensa, donde esta persona no estaba allí? Hay mucho agresor que ha regresado a la casa porque en la pensión en la que estaba, o en el hotel, o en el lugar provisional en el que se encontraba, ya no lo pueden tener porque han cerrado y tiene que regresar. Hay mucha convivencia forzada a partir de la situación de cuarentena, lo que a su vez, por supuesto, genera mucha agresividad interna. Y hay alteraciones en la interacción sexual, tanto picos incestuosos como elementos de ausencia. Desde la sexología sabemos que la cercanía de la pareja, la mutua cercanía constante, inhibe el impulso sexual, así que hay que tener un poco de ausencia para poder inspirarse. Pero ¿qué pasa si esto no se acompaña en uno o en el otro? Empieza a aportarle también situaciones de conflicto, se empieza a aportar ansiedad, empieza a aportar presión al sistema. Un poco el discurso, tomando un poco el discurso de los líderes del mundo y planteando a los pacientes, bueno, ¿qué es esta nueva realidad? La nueva realidad figurativa de la representación social de las personas que nosotros estamos atendiendo en esta red, en América Latina, es un poco nefasta. Gente, si bien hay el que dice, bueno, por resiliencia me voy a reinventar, también está el que dice, yo, 80% de los que nosotros trabajamos, y estamos hablando de una respuesta de 95 profesionales con sus diferentes pacientes, fue 80% piensa que perderá el empleo en esta nueva realidad. 500, y esto es para recordar, estas son cifras de la CEPAL de este año, pero de una proyección del 2018. Para el 2018 éramos 520 millones de personas en América Latina. De esos, 102 millones de personas piensa que realmente puede morir. Estos son nuestros adultos mayores. 1 de cada 5 personas está asumiendo que va a morir por el COVID. Y esto no es poca cosa. Y hay una visión retrotópica. Aquí tomo palabras de Bauman, de Zygmunt Bauman, que dice: la retrotopía es como querer ir al futuro
mirando por el espejo retrovisor del auto. ¿Qué significa? Todo el mundo quiere volver a lo que había. La verdad es que no hay forma de volver a lo que teníamos. Esta cuarentena no es un bucle en el tiempo que nos permite regresar. Es realmente una especie de parálisis social que ha generado transformaciones que son irreversibles en los sistemas de relación, en los modos de distribución de poder y en las formas en las que nos concebimos a nosotros mismos. Así que, ya cerrando un poco con esto, es la nueva realidad nos obliga a preguntarnos, y acá César, que es el siguiente ponente, nos va a acompañar, a esto de la tecnología y la vida cotidiana, cómo vino a aparecer como un elemento vinculante. La madre que se quejaba del hijo que estaba ausente, que había que empujarlo para que saliera a la calle, ahora le pide el teléfono para que le ayude a vincularse con otro. Y los que manejan tecnología evidentemente tienen en este momento elementos que les permiten sobrevivir a ciertas condiciones que no tienen aquellos que no lo tienen. Y esto nos llama la atención y nos va a invocar si el acceso o no a la tecnología, a la internet y a la comunicación es un derecho humano de cuarta generación o no. Eso lo vamos a ver con César. Vamos a ver si este control de la información, recordemos que hablábamos de la infoxicación, es increíble la cantidad de personas que están infoxicadas, llenas de angustia, que hacen sintomatología corporal por esto. A cada uno de mis pacientes y en cada programa en el que participo, debo decir, no se inocule dosis de malestar, siga solamente los referentes gubernamentales formales, evite las cadenas de WhatsApp y evite toda información que no tenga una base segura. Y además, les incorporo, eviten información que no les aporte algo para su vida cotidiana. Realmente podemos decir para todos nosotros que las muertes de todos los humanos en el mundo nos afectan. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, si puedo ser un voluntario en un lugar, pues voy y lo hago. Si puedo asistir a mi familia o mejorar mis sistemas de protección, pues lo hago, uso esa información. Pero de nada me sirve tener un contador de muertos en la cabeza. Para nada, porque cada uno que cae se puede parecer a mí y vicariamente, como ya lo hemos hablado, terminamos sintiendo esa sensación, ¿okay? Porque estamos afectados por eso. Cada vez que usted ve una noticia se afecta. Y nos propone toda esta situación del COVID, esta pandemia, este juego, el interjuego de los conceptos sobre la libertad personal, la democracia y la crisis. La libertad que hoy día los adultos mayores en algunos países dicen, yo tengo libertad de movimiento, aunque me vaya a enfermar y morir. Y el otro dice, bueno, sí, y si yo me enfermo, en fin. Así que bueno, acá lo dejo. Ahora comparto con ustedes las redes sociales del CIBEP y le doy las gracias al CIBEP por estar acá. CIBEP Oficial, BMO Abogados, y bueno, cualquier cosa estamos a la orden por la vía de las redes sociales del CIBEP. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias al CIBEP. Sergio, no, agradecido, muy agradecido contigo. Creo que has hecho una magnífica exposición. Creo que en un tiempo muy corto, que es parte de lo que nos proponíamos, nos has dado un barrido, digamos, muy, muy generoso, muy amplio, sobre todo lo que ha significado de la perspectiva de la convivencia y de la situación humana, digamos, de quienes estamos vivenciando este espacio de confinamiento y aislamiento a partir de la pandemia del COVID-19. Conceptos importantísimos, esa de la infoxicación me pareció fenomenal. Creo que es buena parte de las grandes dificultades por las que hoy atravesamos. Creo que al final de tu conversación, de tu presentación, nos dabas unas especies de tips, digamos, no a modo de una recomendación expresa, no a modo de de los 10 tips para que usted no sufra durante el confinamiento, pero sí unas reflexiones que nos hacen pensar un poco sobre las condiciones en las que tenemos que asumir este nuevo proceso. Los conceptos de resiliencia y de reinventarse, digamos, han sido constantes en estos días, digamos, es parte de la reflexión propia de estos ejercicios de encerramiento, de aislamiento, de confinamiento, de entrar un poquito hacia sí mismo
y en momentos tan críticos donde lo que tú nos pintaste como panorama obviamente no es muy alentador desde la perspectiva de lo social. Entonces, bueno, agradecidísimo por ese planteamiento, por la forma como conglobaste, digamos, toda tu charla, tu exposición, y cómo la atas, digamos, a lo que viene ahora con nuestra siguiente conversación. De alguna forma, lo que quedó visto tiene su segunda parte desde la perspectiva jurídica, pero cuando digo jurídica lo hablo desde ese mundo jurídico sensible de lo que significan los derechos humanos, las connotaciones que esta problemática está trayendo en la familia, en la convivencia, eh, tienen sin duda repercusiones en el mundo jurídico, en el derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso hemos invitado a otro experto, otra persona cercana a nuestra práctica académica, al CIBEP directamente, porque se trata de su director general, para que nos hable un poco sobre eso. Nuestro invitado a continuación es César Castillo Duzán, es abogado colombiano, es especialista en cooperación internacional, doctor en Derecho, profesor universitario de pregrado y posgrado en muchas universidades nacionales, investigador en muchas de estas universidades. Y pues sin más preámbulos, decirle, César, el auditorio virtual es tuyo y ya Sergio introdujo buena parte de lo que es tu presentación y sin duda estamos ansiosos de escucharte. Adelante, César, tienes 20 minutos y al final de tu intervención vamos a recopilar algunas inquietudes que han llegado por los participantes en nuestro chat de YouTube, que las transmitiré a ustedes una vez finalicemos la presentación de César. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un cordial saludo y mis agradecimientos para Fernando por la presentación. Un saludo también especial a mis socios y colegas del CIBEP y de BMO. Un especial reconocimiento a los invitados a esta sesión y a todos los amigos que comparten este momento con nosotros. El propósito de mi intervención es más que una exposición detallada, dogmática, es un acto de provocación a la reflexión y al diálogo frente a eso que Fernando dice que es sensible a nuestro comportamiento y una visión desde lo jurídico para mirar qué está pasando con ese tema de los derechos humanos y de los derechos humanos de la familia. Para empezar, yo quisiera abordar el concepto o un concepto que comparto respecto a los derechos humanos y tiene que ver con básicamente con eso que puede influenciar en determinado momento la vida familiar. Yo creo que los derechos humanos son un conjunto de atributos, sí, desde luego, son atributos, es algo que está muy cerca de la persona, que nace con la persona, que es inherente a ella, pero creo también que son una serie de facultades que se van desarrollando a lo largo de la vida individual, de la vida familiar, de la vida en sociedad, pero que esos derechos humanos tienen un elemento fundamental y es las condiciones en que se ejercen esos derechos humanos y las capacidades de cada miembro, cada sujeto de derechos. No solamente en lo individual, sino también en lo social. Es decir, nosotros somos sociales en muchos escenarios, pero también somos individuales. Y ejercemos los derechos humanos tanto en lo público como en lo privado. Ya ese viejo concepto de que los derechos humanos eran solamente de lo público ha cambiado y ahora en lo privado también hay una gama inmensa de ejercicios y libertades en ese ámbito. El derecho sí cobija buena parte de los derechos, pero también existen derechos humanos fuera del derecho. ¿Y eso para qué? ¿O eso en qué momentos? En los momentos de cotidianidad donde se construyen relaciones y que buscan para ese individuo social o para el ser individual o para el ser social dignidades. Entonces, creería que ese sería un punto de partida para mirar lo que es la familia en sí.
Y para eso tenemos que recordar algo que conocemos que resulta ya referenciado para nosotros, como que la familia es un sujeto de derecho colectivo, de derechos, y es garante de los derechos de sus miembros. Creo que eso es importante desde ahora ir recalcándolo. Se ha dicho tradicionalmente que la familia es esa primera institución natural que permea incluso todas las otras relaciones de la sociedad. Vamos a ver si eso en estos momentos puede resultar siendo válido o si tenemos que cambiar un poco esa concepción. Recordar también que existe dentro de la familia un derecho de la familia, un derecho para la familia, un derecho en la familia y un derecho desde la familia. Creo que a veces circunscribimos todo al derecho de familia y resulta que los ejercicios y las cotidianidades a las cuales me he referido tienen que ver precisamente con eso, con que los roles de la familia también son diversos y los escenarios también son diversos. Asimismo, cada miembro de la familia resulta diferente al otro y cada uno tiene unas creencias, cada uno tiene saberes, cada uno tiene valores, virtudes, tradiciones, conocimientos, expectativas, aspiraciones propias. No somos iguales dentro de la familia y un poco eso reforzaría lo que dice Sergio en la medida en que cada uno ejerce posiciones de poder diferentes. ¿Dónde están las familias? Las familias están en zonas urbanas, en zonas rurales, en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes geografías, en diferentes climas. Incluso hay unas que están todavía desarrollando su actividad familiar o compartiendo su relación familiar en zonas de conflicto social grave o conflicto de armado grave, en unas regiones donde hay presencia del Estado o en otras donde no hay presencia del Estado. Hablo de las instituciones que el Estado ha creado o que la ley ha creado para poder de alguna manera atender esas necesidades de la familia. Esa sería como la primera parte donde quisiera como ubicar esta reflexión. Reitero y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Sergio, el conflicto y la convivencia familiar tienen que ver con muchas variables, pero yo diría que no son consideradas en su magnitud. Miren que hay que ver una cantidad de variables adicionales a la de la simple convivencia respecto al área que ocupan. La estructura familiar, la composición familiar, diferentes composiciones familiares, tipos de familias, las normas a las cuales se acogen esas familias, los grados de cooperación que existen entre los miembros de familia para desarrollar esas actividades en su casa, en su hogar, la comunicación que acostumbran a utilizar, las edades de los miembros de la familia, las condiciones físicas, las emociones, la disciplina de cada uno de ellos, la condición para generar ingresos y la cantidad de ingresos que aportan a la familia. Eso desde el punto de vista de los derechos es bien interesante abordar. El tema de las masculinidades, el tema de las pautas de crianza, los factores ambientales, el hacinamiento en que viven numerosas familias, las clases de vivienda que ellos tienen, los metros cuadrados, los 50 metros cuadrados que mencionaba Sergio, si es propia, si es arrendada, si es casa, si es apartamento, si tiene o no servicios públicos o no, todo eso tiene una influencia y una relación con los derechos humanos. El sistema de tributación que cada uno de ellos ejerce, la alimentación,
La orientación sexual de sus miembros también influyen en su convivencia, las vecindades, la presencia o no de animales dentro de la familia, el nivel de formación profesional de cada uno de ellos, ya sea técnico, tecnológico, universitario, etcétera. Y para el caso que nos ocupa, el tema de la salubridad y el tema de la salud. Hablando con profesores y expertos en el tema, me llevan a concluir que el tema del conflicto que se puede presentar dentro de la familia no es bueno ni malo, es algo normal. El tema es buscar como unos estándares de convivencia que hacen que el conflicto no aumente, no estalle en violencia, en situaciones de violencia. Sin embargo, los medios de comunicación informan acerca de golpizas a niños de 2 años en zonas rurales, en Barranca, Guajira, Colombia. La paliza que le dio el joven a su madre de 75 años el Día de la Madre. Las lesiones permanentes que se reportan entre cónyuges a las líneas de atención. Excusen. Expresiones de algunos miembros de la familia: quiero salir a trabajar para escapar de esta realidad que estoy viviendo. Expresiones como yo ya sabía lo que me esperaba en esta cuarentena. Sí, eso se evidencia y es conocido y es de alguna forma se esperaba lo que podía pasar en estos tiempos, que aumentaron las llamadas al 123 en un 15%, que casi que se duplicaron las llamadas a la línea aquí en Bogotá, a la línea 155 durante estos últimos 2 meses. Que los estándares, los porcentajes de violencia psicológica, física, patrimonial, sexual, verbal, se han mantenido o han aumentado unos rangos u otros. Sí, efectivamente, eso está sucediendo. Y eso es producto precisamente del confinamiento, porque este produce estrés, porque este afecta la salud mental, ya he explicado este punto, y que a su vez origina un mal ambiente en la familia, donde ciertas acciones o ciertas omisiones pueden causar daños a los demás miembros. Entonces, esa sería como la primera parte, que es el panorama general. Ahora, frente al tema de los derechos humanos, y enlazándolo con la situación y enlazando con la familia, entonces uno diría, bueno, hay una situación de confinamiento. ¿Por qué el confinamiento? ¿Por qué el encierro? Y entonces uno diría, para no contagiarse de un virus que produce la muerte, ¿cierto? Y para no tener yo quebrantos de salud, si es que puedo resistir al virus. Pero la verdad es que ahí hay un tema de derechos humanos y es un tema de vida, de salud, de salubridad, de respuesta, de obligaciones del Estado, de garantía de los derechos, en el cual el Estado no asume y tiene que tomar estas medidas drásticas porque sabe y está seguro de que no puede responder a las necesidades, a las demandas de los ciudadanos en caso de contagiarse. Hay un caos en el acceso a la salud, no hay una suficiente cobertura, hay una demora en las prestaciones del servicio, hay una falta de equipos, de elementos, máscaras, tapabocas, etcétera, para este tema de la pandemia. Hay servicios tardíos, hay falta de actitud de algunos usuarios, etcétera. Es decir, esa es una realidad que nos obliga a estar confinados. Pero a pesar del confinamiento y los esfuerzos que hacen médicos, enfermeras, profesionales de la salud en general, se han presentado en el mundo más de 4.200.000 casos, con más o menos con un poquito más de 300.000 muertos.
en este año, digamos lo que en 4 meses, 13 días, 4 meses y medio. En Colombia ya hay más de 12.000 casos reportados, cifra que puede ser mayor porque estos son datos que van saliendo 3 o 4 días después de hacerse la estadística. Y llevamos más o menos en Colombia, desafortunadamente, unos 500 muertos, un poquito más, eh, eh, resultado de esta pandemia. Esto definitivamente es lamentable. Yo creería que esto es muy lamentable. Pero más lamentable es que miembros de especial protección en la familia, como son los niños y las niñas, y según reportes, ni siquiera de un centro de investigación o ni siquiera de la sociedad civil, sino de las mismas Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, dicen que en el año 2019 murieron 6 millones de niños y de niñas. 2 millones de esos 6 millones recién nacidos por causas previsibles. Si nosotros miramos esa cifra, estamos diciendo que en el año 2019 murieron 500,000 niños mensuales. 500,000 niños y niñas murieron mensualmente y que según proyecciones en los próximos 10 años van a morir 50 millones de niños y niñas por falta de alimento, de agua, de saneamiento básico, principalmente en África y en América Latina y especialmente en las zonas rurales. Niños que pertenecen a nuestras familias y que con COVID-19 o no, saben que sus miembros más vulnerables van a morir. Es decir, ese es un tema de derechos humanos que preocupa más que la misma pandemia, creería yo. Pero ¿cuál es la pandemia? La pandemia para mí es que aún no hay unas políticas públicas integrales de parte del Estado, de parte de la sociedad civil organizada frente al tema de los derechos humanos. La pandemia que nosotros estamos viviendo es que la familia ha sido considerada desde hace muchos años como una institución natural, pero sin la posibilidad de ejercer derechos en todo tiempo y lugar. Yo creería que la pandemia es que a los niños como miembros vulnerables de la familia le damos la espalda a pesar de esas espectaculares y hermosas disposiciones legales constitucionales que figuran allí y que figuran en los convenios internacionales. La pandemia creo que es producto de la disminución de la capacidad de satisfacer derechos y que va a llegar muy pronto con la pobreza de muchas personas que en este momento sobreviven. La pandemia es la falta de planeación, de corrupción, de improvisación de muchas entidades públicas y privadas. Que han sido protagonistas en este tiempo porque son las que dan o dictan las medidas drásticas o flexibles en algunos casos, pero que se ha limitado básicamente a eso. Debemos reconocer que somos diferentes, que las familias somos diferentes y que hay necesidad de hacer una intervención en cada una de ellas. Tenemos que recordar que el conflicto es algo natural para el individuo, para las sociedades, para las colectividades, pero hay que prevenirlo, hay que abordarlo y hay que evitar que eso escale a situaciones de violencia. Tenemos que invertir en salud, en educación, en cultura, en medio ambiente y desde luego en tecnología, porque toda esta situación nos ha llevado a ello. Y tenemos que innovar en cada uno de esos sectores. Tenemos que cambiar esa institucionalidad, tenemos que cambiar ese régimen de institucionalidad que existe en algunos, por no decir que en muchos países de América Latina. Tenemos que fortalecer la cultura de la solidaridad
y la idea que no estamos solos. Y finalmente, reflexionar sobre eso que yo escucho a muchas personas todos los días. Es que yo quiero volver a la normalidad. Tenemos que reflexionar frente a eso. Si queremos volver a lo que estábamos o si definitivamente tenemos que aplicar una tabula rasa, como dicen los internacionalistas, borrón y cuenta nueva, y volver a establecer nuevas normalidades, donde el ejercicio de los derechos humanos, especialmente para ese núcleo importante de la sociedad al que pertenecemos todos, al que amamos, al que compartimos y con el que vivimos, vuelva a ser algo importante y reivindicante para los derechos. Creería que ese sería el acto de provocación por esta tarde. Esperemos que haya muchos más adelante. Muchísimas gracias por escuchar. César, mil gracias. Magnífica la forma en la que también nos englobaste de manera tan sencilla, tan puntual, tan asequible, digamos. Sabemos que tenemos dentro de nuestro auditorio personas que son abogadas, personas que no lo son, pero todas preocupadas y afectadas, digamos, de manera directa por este fenómeno que a todos nos ha tocado. Muchas gracias, muy dicientes tus palabras, muy sensibles tus palabras. Creo que hemos de alguna manera visto que parte de esa gran realidad, parte de esa infoxicación que tenemos, nos hace distorsionar de alguna manera buena parte de los conceptos básicos y esenciales de la vida. Parte que creo de lo que tú nos estás llamando a, o nos estás invitando a la reflexión, es para que de alguna forma miremos que hay otros espacios muy importantes en los que no podemos perder el norte, en los que no podemos perder nuestra visión y sobre los que tenemos que seguir trabajando, independientemente de que toque reinventarnos, en otros de que toque ser resilientes, en los que toque entender de alguna manera, digamos, toda esta nueva forma de vida a la que nos estamos viendo abocados. Hay ya una serie importante de preguntas hechas por los participantes. Voy a transmitirle primero a Sergio una de ellas. La pregunta proviene de Andrés Plata y Sergio Andrés pregunta: ¿qué acciones concretas podemos llevar a cabo para afrontar los efectos psicológicos negativos del confinamiento por COVID-19? Gracias, Fernando. Bueno, al señor Plata le respondo, que creo que también es algo que algunos han preguntado por otras vías. Hay dos elementos que podemos hacer. Podemos prevenir y podemos restituir. Vamos a prevenir cuando vigilamos lo que consumimos, es decir, cuando vigilamos la información que está dentro de las redes en las que estamos, ¿no? Así es importante ver una relación entre mi capacidad de transformación y mi capacidad de absorción de información. Es decir, si yo lo que estoy es informándome, bastará con una dosis de noticiero en la mañana o en la tarde, nunca en la noche, porque nos acostamos a metabolizar. Una de las consecuencias subsidiarias de este asunto es la ausencia de sueño, y ahí viene la segunda cosa que tenemos que hacer. Tenemos que vigilar que nuestro ciclo de sueño semanal no sea inferior a 30 horas. Dormir menos de 30 horas a la semana nos intoxica mental y físicamente. Así que hay que estar muy pendiente con eso. No importa si usted tiene que incorporar una siesta, pero hágalo para que nivele las horas de sueño. ¿Okay? Lo otro es que usted debe reconstruir o restituir los ritmos naturales. Es decir, usted puede hoy acostarse ahora, acostarse tarde, pero debe levantarse muy temprano. Y ahí hacer una rutina. ¿Cuál es su rutina? Bueno, leer, caminar, hacer algo que tenga que ver con su trabajo, que tenga que ver con lo que usted va haciendo. Usted tiene que ir buscando restituir los tiempos naturales. También es importante restituir la estructura de las cosas. Hay elementos que pueden parecer muy simples, como dónde comemos como familia.
bueno, no vamos a comer en el sofá, vamos a comer en la mesa. Y tiene que ver con darle una reestructura a la mente a lo que vamos haciendo, que era lo que hacíamos antes, ¿no? Y buscar, planificar en la reconstrucción los pasos que vamos a hacer luego. Esto me recuerda que un teórico del área de lo social plantea que después del COVID lo que viene es una especie de carrera. Es como si estuviésemos todos en un momento en el que van a hacer un disparo y todos vamos a salir corriendo, ¿no? Entonces, habrá el que se ha preparado para ese momento y cada uno de ustedes sabe qué es lo que necesita. Y habrá el que no se preparó, se mantuvo en una situación de stand-by y se detuvo. Una persona me preguntaba ahora, ¿por qué no volver al inicio cuando cese el COVID? No, nosotros vamos a volver, no vamos a volver a nada, vamos a reintegrarnos a una vida social. Pero es que tuvimos vivencias en medio del COVID y esas vivencias nos transformaron. Usted pudo inclusive hacer cosas como, y si no lo hizo, lo invito para que lo haga, llamar a su mamá, a su papá y a la persona que usted haya tenido una dificultad, un problema y un conflicto y conversar un poco. A ver qué tal. Y si usted hace eso y además organiza su vida y reestructura las cosas y además se acaba de dar una dosis de miles de horas de convivencia familiar, usted no va a ser el mismo ni la misma. Así que aproveche la situación para reconfigurarse, adaptándose al medio. Pero eso sería lo mejor que podemos hacer. Lo otro es sentarse a recibir la radiación y eso es lo menos saludable posible. Gracias, Sergio. Ahora para César, Andrés Plata igualmente pregunta, ¿qué acciones concretas podemos llevar a cabo para defender y exigir los derechos, entre paréntesis, sociales, familiares, económicos y políticos, que se nos vulneran por la situación del confinamiento a causa del COVID-19? Andrés, muchas gracias por la pregunta. Yo partiría de algo básico y muy sencillo. Primero, nosotros debemos entender que los derechos humanos es algo así como el esperanto, o debería ser así como el esperanto, que es un idioma para toda la humanidad. Es decir, tener conceptos claros frente a los derechos humanos creería que puede resultar básico. Hay muchas corrientes, hay muchas fundamentaciones, hay quienes piensan de una u otra forma, pero creo, y eso es respetable desde luego, pero creo que dentro de los ejercicios de los derechos humanos, entender que estos son integrales, son interdependientes. El tema que abordamos, el tema de la familia, es un claro ejemplo de eso. Si nosotros entendemos que la familia entera como sujeto de derechos colectivos necesita educarse, es no solamente educarse los niños, sino también los mayores. Eso del reinventarse, eso es a partir de la educación. Debe haber una reeducación y me parece que ese es un punto importante para darle nosotros vigencia a esos derechos humanos. Y entender que el tema de los derechos humanos también deben ser considerados como de interdependencia. Mire todo lo que ha afectado esta salud, estos problemas de salud con respecto a los otros derechos, al trabajo, el tema de la educación, el tema de la misma vivienda, el tema de los servicios públicos, una cantidad de derechos que nosotros tenemos que enlazar y mirar de manera interdependiente e integral. Tercero, yo creo que es importante que el Estado asuma mayores liderazgos. Creo que hay un problema de política pública, de concepción de derechos que debe ser reformulada. Y tenemos que ya dejar de lado esos conceptos de generaciones de los derechos humanos. Eso se convierte, a mi modo de ver, y con mucho respeto para los que todavía utilizan esa clasificación, yo creo que eso tiene que ir cambiando. La integralidad supone que todos los derechos en todo momento y lugar, en la realidad, en la cotidianidad, deben ser atendidos
de la misma manera, que uno puede ejercer derechos simultáneamente y que cada uno de ellos debe ser protegidos y observados en determinado momento. Yo creo que eso sería como el punto de partida. Muchas gracias, César. De hecho, la pregunta que te hacía Andrés Plata es pues obviamente compleja de responder. Era un ámbito casi que podría abarcar toda una presentación, toda una ponencia. Es parte de las grandes preocupaciones que afloran. Yo creo que hoy hemos logrado a partir de la conversación con ustedes dos digamos, abrir un espectro de muchos temas, de muchas pequeñas circunstancias de conflicto, de interés para el desarrollo psicosocial de los grupos familiares, de las pequeñas poblaciones, inclusive de los conglomerados un poco mayores. Y hemos visto también de alguna manera cómo eso se interrelaciona desde el punto de vista del derecho, digamos, con unas consideraciones no normativistas, no positivistas, sino mucho más conglobantes y que hacen que esta problemática que sin duda es parte de nuestro diario vivir hoy día, nos genere espacios de reflexión muy importantes. Lo digo porque creo que, como lo señalaba al comienzo, es el punto de partida. Hoy es el primer ejercicio académico virtual que el CIDEP se propone. Agradezco nuevamente que me hayan invitado a ser el moderador de este ejercicio. Agradezco muchísimo el tener la oportunidad de escuchar a estas dos personas hablándonos de temas de tanta trascendencia. Creo que para haber sido esta primera ocasión es muy importante resaltar cómo de las dos presentaciones del día de hoy surgen muchos temas que seguramente el CIBEP y BMO, que es su gran impulsor, digamos, en esta nueva era de actividad virtual, tendrán que abordar. Sé porque me lo informaron, digamos que este tipo de ejercicios van a repetirse. La idea es tener con una periodicidad que no agobie, que nos permita obviamente el desempeño de nuestra vida cotidiana en aislamiento, que a veces resulta siendo un poco más compleja desde el punto de vista de las limitaciones de tiempo, que aun cuando salíamos a laborar afuera de casa, tengamos tiempo entonces dentro de estos espacios con una periodicidad aproximada de 10 o 15 días para tener unos espacios de reflexión académica, algunos muy similares al que tuvimos el día de hoy, otros orientados a temas jurídicos, a temas de pensamiento crítico, que han sido las líneas de trabajo del CIBEP durante mucho tiempo, y igualmente a lo que ha sido característica de la actividad presencial y que sin duda se traslada a este nuevo escenario virtual, que son las capacitaciones en temas de derecho penal, derecho procesal penal, temas de prueba, y bueno, y el mundo jurídico, del foro jurídico penal que ha sido parte de la actividad del CIBEP durante estos últimos 5 o 6 años. No me queda más que agradecer nuevamente a todos los que estuvieron con nosotros. Tuvimos una nutrida participación a través de YouTube. Mantuvimos una audiencia cautiva que sin duda es fruto del interés que la gente tiene en conversaciones de esta naturaleza y más en temas tan puntuales y concretos como los que ustedes han tratado. No siendo ya más, libero a los ponentes, digamos, de esa gran contribución de tiempo que nos han dado, y me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo virtual, sabiendo que muy pronto estaremos nuevamente aquí para encontrarnos y vernos en un escenario de esta naturaleza, tratando temas de interés. Estén muy pendientes de la información que les estará llegando por redes sociales para que nos puedan seguir en los demás escenarios académicos que podamos abordar por este medio. Un fuerte abrazo para todos y hasta pronto. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén bien. Estén bien. Gracias a todos.